Bien, entonces, como les decía, vamos a hacer un breve repaso de los conceptos que hemos visto en esta primera unidad del programa, que es cinemática de la partícula, ¿sí? Dijimos que la cinemática se encarga de responder a la pregunta de cómo se mueven los cuerpos. Después vamos a indagar el por qué se mueven así, ya a partir de la semana que viene con la dinámica, ¿no? Pero por ahora estamos en cómo se mueven, y acá aparecen tres magnitudes físicas, ¿sí?, que responden a esa pregunta, y que son la posición, la velocidad y la aceleración, ¿sí? Por eso se las llama magnitudes cinemáticas, porque nos describen el movimiento, el cómo se mueven los cuerpos. Las tres son magnitudes vectoriales, por eso importante este primer repaso que hicimos de vectores, ¿no? Tanto la posición como la velocidad como la aceleración son vectores que en general pueden tener componentes en las tres direcciones, ¿no?, dadas por los versores I, J, K, que definen las tres direcciones en el espacio cartesiano. Bien, entonces tenemos esto, ¿no?, una partícula, un objeto que se mueve en general en las tres direcciones. ¿Qué representa ese vector azul que aparece ahí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué sería de estos tres vectores que tenemos en la cinemática? La posición. La posición, ¿sí? La posición. Por eso acá ya aparece, lo primero que aparece es el sistema de referencia, ¿no? La importancia de definir un sistema de referencia, ya que la posición del objeto va a estar referida a un determinado sistema de referencia, porque es un vector que va desde el origen de ese sistema de referencia hasta el lugar donde está el cuerpo, el objeto o la partícula, ¿sí? Bien, las simplificaciones, es decir, la conexión, las simplificaciones son las consideraciones que conectan el fenómeno real con el modelo que vamos a desarrollar en esta parte. Vamos a considerar que los cuerpos se comportan como partículas, eso implica que todas las partes del cuerpo se mueven de la misma manera, es decir, con la misma velocidad y con la misma aceleración. Después vamos a considerar despreciable el efecto del aire, ¿sí? O sea que vamos a considerar que despreciable esa fricción que hay con el aire, ¿no?, entre los objetos y el aire. Y por último, también vamos a considerar en esta parte que la aceleración gravitatoria es constante. También esto implica que vamos a despreciar las pequeñas variaciones que tiene la aceleración gravitatoria con la latitud y la altitud. Ya en la próxima unidad vamos digamos, a verificar o a darle consistencia a esta simplificación, porque justamente vamos a ver cómo influye la latitud y la altitud en este valor. Bien, entonces, teniendo en mente esas consideraciones, definimos las tres magnitudes cinemáticas, que son posición, velocidad y aceleración. La posición es el lugar donde se encuentra el objeto respecto a un sistema de referencia. Entonces acá tenemos un gráfico, ¿no? ¿Qué representa la línea roja? Trayectoria. La trayectoria, ¿sí? Acuérdense lo importante de leer los ejes, o sea, acá yo tengo, en el sistema de referencia, estoy mirando ejes X, Y, Z, por lo tanto, esta línea roja representa la trayectoria, el camino recorrido por la partícula en su movimiento, y acá entonces tenemos el vector posición referido, como vimos recién, a un sistema de referencia determinado, ¿sí? O sea que es lo primero que tenemos que establecer. Entonces acá aparece esta diferenciación que es importante que tengamos bien en mente, ¿no? La diferencia entre posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. La posición, bueno, la acabamos de definir. El desplazamiento es la diferencia entre dos posiciones, ¿sí? Cuando yo miro el movimiento entre una posición inicial, ¿no?, que está acá, una posición inicial y una posición final, entonces el desplazamiento va a ser la diferencia entre estos dos vectores. Fíjense que se calcula, ahí aparecieron las posiciones inicial y final, ¿no?, los vectores azules respecto del origen del sistema de referencia, o sea, esto sería respecto de O, y este también sería respecto de O.
Y cuando hago la diferencia entre estas dos posiciones, aparece el vector desplazamiento, que es este vector naranja, ¿sí? Mientras que la trayectoria, como vimos recién, es el camino recorrido por el objeto en su movimiento, y la distancia es la longitud de la trayectoria, ¿sí? Esta es la longitud de la trayectoria, que por supuesto, esa longitud puede coincidir o no con el desplazamiento. En este esquemita, claramente la distancia recorrida no coincide con el vector desplazamiento, ¿sí? O sea, puede coincidir o no, son cosas distintas. Bien, luego definimos la velocidad, o sea, si el objeto está cambiando su posición, eso implica que tiene velocidad, ¿sí? Y la velocidad es un vector cuya definición es la derivada del vector posición respecto del tiempo. Entonces las características de este vector son que el módulo es el módulo de la derivada de la posición respecto del tiempo, su dirección es tangente a la trayectoria, porque tiene la misma dirección que el vector diferencial r, y el sentido es el del movimiento, ¿sí? O sea, acá hay una relación vectorial importante entre la velocidad y el diferencial de posición, ya que el tiempo es un escalar que es siempre positivo, ¿sí? Por lo tanto, al gráfico anterior, ¿no?, que teníamos el gráfico en el espacio, x y z, le agregamos el vector velocidad, fíjense, esperen que corre un cartelito ahí, acá tenemos z, pero, ¿sí? Bien, fíjense que acá nuevamente tenemos la línea roja que representa la trayectoria del objeto, ¿sí? Entonces, yo acá es como que saco una foto, cuando el objeto pasa por esta posición, ¿sí?, saco una foto y dibujo justamente el vector posición, ¿sí?, que nace en el origen del sistema de referencia, y el vector velocidad, coincidiendo con el vector diferencial de posición, tangente a la trayectoria y con el sentido del movimiento, ¿sí? Entonces acá está completamente definido ese vector velocidad. Y por último, definimos la aceleración. Si el objeto cambia su velocidad, entonces está acelerado, ¿sí? Y la definición de este vector aceleración tiene que ver justamente con la derivada del vector velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Entonces acá las características de este vector aceleración son el módulo, que es el módulo de la derivada de v respecto del tiempo, la dirección, el mismo que el vector cambio de velocidad. Acá nuevamente se cumple esta relación vectorial entre la aceleración y el diferencial de velocidad, ¿sí? Estos vectores son colineales, tienen la misma dirección y el mismo sentido, porque la constante de proporcionalidad, que es el tiempo, es siempre positivo y además es un escalar, ¿no? Y el sentido siempre apuntando hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Acá habíamos visto, en este caso está la trayectoria en el plano, ¿no?, x, y. Fíjense, cuando la partícula pasa por esta posición, entonces nuevamente dibujamos el vector posición, que es el verde, el vector velocidad, tangente a la trayectoria, y con el sentido de movimiento, y el vector aceleración. Nosotros vimos, ¿sí?, que uno puede interpretar a esta aceleración, ver, digamos, cómo influye esta aceleración en la velocidad, tomando una dirección que coincida con la velocidad, por eso la llamamos tangencial, ¿sí? O sea que acá tomo esta dirección, acá, que la llamábamos tangencial, y una dirección perpendicular, que la llamábamos normal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces veíamos el efecto de la aceleración en el movimiento mirando las componentes de esa aceleración. La componente normal, es decir, perpendicular a la velocidad, ¿se acuerdan qué efecto tenía sobre la velocidad esta componente? Cambiaba la trayectoria. Claro, le cambiaba la dirección al vector velocidad, por eso la trayectoria, cuando hay componente de aceleración perpendicular a la velocidad, tiene que ser curva. Y la otra componente, que coincide con la dirección de la velocidad, ¿qué efecto tenía sobre la velocidad? Le aumenta la velocidad. Claro, le cambia el módulo.
¿no? Le cambia el módulo. En este esquema, ¿qué le está pasando al módulo de la velocidad? ¿Está aumentando, está disminuyendo o no cambia? Aumenta. Aumenta. ¿Y cómo lo vemos a eso? La pendiente es cada vez mayor. No, en realidad lo estamos viendo con el sentido que tiene la componente, esta sería la componente tangencial de la aceleración, y esta sería la componente normal, ¿no? O sea, perpendicular a la velocidad. Fíjense que la componente tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad. Por lo tanto, el módulo de la velocidad aumenta. O sea, esta componente lo que hace es tirar de este vector y lo agranda, mientras que esta componente lo tira para adentro, por eso le tuerce la dirección. Entonces la trayectoria es curva y el módulo está aumentando. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Si la aceleración no tuviese la componente tangencial, ¿qué pasaría ahí? O sea, algo así, ¿no? Esta sería la velocidad y esta sería la aceleración. Perpendiculares. ¿Qué estaría pasando en este caso? La velocidad no aumenta. El módulo. Claro, el módulo de la velocidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos al módulo de la velocidad? Al módulo. ¿Cómo se llama esto? ¿La rapidez? Rapidez, ¿sí? A esto lo llamamos rapidez. Entonces, cuando hablamos de rapidez, estamos refiriéndonos solamente al módulo de la velocidad. Entonces, en este caso, la rapidez sería constante y la trayectoria curva, ¿no? Porque esta aceleración que es perpendicular a la velocidad es la encargada de cambiarle la dirección, ¿sí? Mientras que si tuviésemos algo así, velocidad y aceleración, ¿qué pasaría acá? Están en la misma línea, ¿no? ¿Cómo sería este movimiento? ¿Desacelerado? Desacelerado, porque efectivamente la aceleración es opuesta a la velocidad. ¿Y qué otra característica tiene? O sea, el módulo de la velocidad está disminuyendo, bien. ¿Y qué otra característica? Es rectilíneo. Es rectilíneo. Muy bien, Jessica. El movimiento es rectilíneo, ¿sí? Porque no hay componente de la aceleración que le cambie la dirección al vector velocidad. O sea, sería un movimiento rectilíneo, desacelerado, como bien dijo también una de las compañeras. Muy bien, perfecto. Bueno, teniendo esas definiciones en mente, ¿no? La definición de velocidad y la definición de aceleración, ahora analizamos en particular movimientos con aceleración constante. O sea, esto es importante porque le da el campo de validez a las funciones temporales que dedujimos, ¿no? O sea que acá, esto quería marcar. Esto, aceleración constante, ojo, porque es importante. Entonces, desde las definiciones que vimos recién, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y la velocidad como la derivada de la posición respecto del tiempo. De las dos definiciones, considerando la aceleración como constante, pudimos llegar a las funciones temporales, ¿sí? Que son estas tres, o sea, la aceleración constante tiene sus tres componentes constantes. A partir de esta definición, la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, pudimos llegar a esta expresión que nos da la velocidad para cualquier instante del movimiento, ¿sí? Es una relación vectorial que entonces va a tener las tres componentes escalares, ¿no? En X, en Y, en Z, porque cada vector en general puede tener sus tres componentes. Y luego, con esta relación que hay entre la velocidad y el tiempo, reemplazada en la definición de velocidad, llegamos a la expresión de la posición en función del tiempo, que también es una relación vectorial que en general va a tener las tres componentes
escalares, ¿sí? Acá es importante, ¿no? Cuando estoy hablando del vector y cuando estoy hablando de las componentes. Fíjense que estas ecuaciones de acá no aparece el vector, porque estoy mirando la componente X de este vector, la componente Y y la componente Z. Entonces acá no hay vectores, ¿sí? Bien, esto de nuevo tiene este campo de validez, ¿sí? Estas ecuaciones son válidas si la aceleración del movimiento es constante. Bien. ¿Qué movimientos estudiamos con la aceleración constante? ¿Se acuerdan? Caída libre, Bien, caída libre, perfecto. ¿Sí? giro oblicuo, Perfecto. Bien, entonces vamos a ir recordando cada uno. La caída libre tiene esta característica, ¿no? Que la velocidad inicial es 0, es decir, yo suelto el objeto, y entonces tengo un movimiento con aceleración constante, ya que recuerden que una de las simplificaciones es que vamos a considerar que la aceleración de la gravedad es constante, es decir, despreciamos las pequeñas variaciones que tiene la aceleración gravitatoria con la latitud y la altitud, y en este caso, por la condición inicial de velocidad cero, tenemos que la trayectoria es recta, ¿sí? Entonces acá habíamos visto esta simulación, una persona que deja caer un objeto, acá está la pelotita, no sé si la pueden seguir acá, y después lo que se hace es simular este fenómeno, digamos, y acá lo que se está dibujando, fíjense, esta línea de acá que dibuja este lápiz, ¿es la trayectoria de la pelotita? no, No, ¿qué es esto? Posición. Claro, fíjense que estamos acá, bueno, yo si lo marco acá, deja de moverse, pero no importa. Esta es la posición en función del tiempo, ¿sí? Acá aparece el tiempo. Entonces, importante leer bien el gráfico, porque acá la trayectoria, como bien está marcada en este cuadrito de acá, en este de acá, fíjense que está marcada bien la trayectoria, es una recta, pero si yo ahora empiezo a tomar el tiempo, que se ve en esta fotito de acá, veo que para iguales intervalos de tiempo, la pelotita recorre cada vez distancias más grandes, por lo tanto llego a esta relación cuadrática que vimos recién, ¿no? Cuando vimos las ecuaciones temporales. Bien. Luego vimos otro movimiento con aceleración constante, el tiro vertical, donde acá cambiamos la condición inicial, por eso importante ver cómo es la condición inicial del movimiento, porque eso va a darnos una idea de qué sigue después, ¿no? Entonces acá la velocidad inicial no es 0, sino que es vertical y hacia arriba, ¿sí? Por eso se llama tiro vertical. Por lo tanto acá también vamos a tener una trayectoria recta, porque esta dirección de la velocidad inicial es vertical, y la aceleración también constante, que es la aceleración gravitatoria. O sea que en este esquemita yo lanzo un objeto verticalmente hacia arriba, se ve que la trayectoria es recta, ¿sí? Y el movimiento es con aceleración constante. ¿Qué podemos decir acá? Que ¿cuánto vale la velocidad en la altura máxima? En 0. h máxima, cuando llega el objeto a la altura máxima, la velocidad es 0. Bien, ¿sí? La velocidad es 0. ¿Por qué? ¿Por qué esto se mueve así? Y porque en el movimiento, apenas yo suelto el objeto, lo impulso hacia arriba, aparece la aceleración de la gravedad. Fíjense que inicialmente es opuesta a la velocidad inicial. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a esta velocidad? Si la aceleración tiene sentido opuesto. Me quedo medio horrible. Disminuye. Disminuye hasta que en algún momento se hace 0, que es en la altura máxima, y luego aumenta, porque ahora, cuando la pelota va por acá, por ejemplo, ¿sí? Tiene esta velocidad. O sea que aumenta porque ahora la velocidad va a estar en el mismo sentido que la aceleración. Pero, por supuesto, con sentido contrario. O sea que ahí, para diferenciar cuando la pelota está subiendo respecto de cuando está bajando, voy a tener que definir un sistema de referencia, y ahí va a aparecer un signo, ¿no?
que diferencia el movimiento de subida con el movimiento de bajada. ¿Sí? Profe, Sí. cuando es un tiro oblicuo, la velocidad no es cero, ¿no? Bueno, a eso vamos. Muy bien, era la próxima pregunta que se viene. Tiro oblicuo. ¿Qué características tiene el tiro oblicuo? Bueno, nuevamente lo que cambia es la velocidad inicial, que ahora, fíjense que no es vertical, sino que la dirección forma un ángulo θ con la horizontal. ¿Sí? O sea que, básicamente en estos tres movimientos que estamos estudiando, lo que cambiamos es la condición inicial. ¿Sí? Por eso la importancia que tiene esta condición inicial. Entonces, ahora como la velocidad forma un ángulo con la horizontal, o sea, ya la velocidad no va a ser más colineal con la aceleración como teníamos en este caso, que la velocidad inicial era colineal, ¿no? Son vectores que tienen la misma dirección. Entonces, no hay forma que esta velocidad cambie su dirección. ¿Sí? Pensando en lo que vimos hace un ratito, ¿no? En la relación que hay entre la velocidad y la aceleración. Para que la velocidad cambie su dirección tiene que haber una componente perpendicular a la velocidad, una componente de la aceleración perpendicular a la velocidad que le cambie la dirección. Acá no existe porque son colineales, pero en este caso sí. ¿Sí? Fíjense que la aceleración, la voy a poner acá para que lo vean con la velocidad inicial. Esta sería la aceleración de la gravedad. Fíjense que ahora sí tiene, si yo pienso en lo que vimos recién, ¿no? En una dirección tangente, ¿sí? Y en una dirección perpendicular o normal, fíjense que ahora la aceleración de la gravedad tiene una dirección perpendicular a la velocidad. Por eso la trayectoria ahora es parabólica. O sea, es una curva y no es recta. Porque ahora sí la aceleración tiene una componente perpendicular a la velocidad que le cambia la dirección al vector velocidad. Y la otra componente, fíjense que está opuesta a la velocidad. Entonces, la velocidad va a disminuir hasta que en la altura máxima, cuando pase por acá, y ahí vamos justo a la pregunta del compañero, en h máxima, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Es cero? Cero para la componente I. Bien, o sea que la respuesta sería no. La velocidad es distinto de cero. ¿Sí? Entonces acá yo puedo pensar que la componente x, ¿sí?, va a ser igual a la componente inicial en x. ¿Por qué? Porque ahora si miro el sistema xy, como el que tenemos puesto acá, ¿no? Un sistema xy, fíjense que la aceleración tiene solo componente, ahora la voy a poner acá arriba, para verlo un poco mejor, la aceleración de la gravedad en este sistema xy, ¿sí?, más cx más y, tiene solo componente en y, no tiene componente en x. Quiere decir que la componente x de la velocidad va a ser constante en todo el recorrido. Esto va a ser v0 por el coseno del ángulo de lanzamiento inicial. Esto no puede ser cero, porque v0, para que un producto sea cero, alguno de los factores tiene que ser cero, y acá ninguno de los dos factores es cero. Mientras que la componente y, esa sí es cero, porque justamente esta componente, esta aceleración gravitatoria es opuesta a la componente y del movimiento, por lo tanto, esa componente va a ir disminuyendo hasta que en la altura máxima se hace cero, y luego va a ir aumentando con sentido contrario. O sea que si miramos el movimiento en el eje Y solamente, para un tiro oblicuo, estaríamos reproduciendo un tiro vertical hacia arriba, ¿no? Mientras que en el eje X estaríamos reproduciendo un movimiento rectilíneo uniforme. Es como una suma de esos dos movimientos, ¿no? Si yo lo miro separado en X y en Y. Entonces Profe, acá, sí, entonces para justificar, si nos llegan a preguntar, si nos preguntan si la velocidad es nula en algún momento, diríamos que no, porque en Bx siempre tiene un valor. siempre tiene un Vale. valor, exactamente. Gracias. Sí. Nunca se hace cero la componente X de velocidad, exactamente. Bien, excelente. Y acá tenemos, bueno, una simulación, también la habíamos visto cuando vimos ese tema, un lanzamiento, un tiro libre de un lanzamiento en un juego de básquet, ¿sí?
Acá se ve la pelota, que como el jugador le imprime una velocidad con un determinado ángulo, la trayectoria va a ser una parábola, ¿sí? Que cuando uno lo simula, sería lo que está acá abajo, fíjense en el lanzamiento, acá la simulación está interesante porque el vector rojo, ¿sí? Es la velocidad y el vector azul es la aceleración. Entonces fíjense, sigamos la simulación acá abajo. Fíjense que el vector azul está siempre igual, porque estamos asumiendo que la aceleración gravitatoria es constante, y el vector rojo, que es la velocidad, siempre es tangente a la trayectoria. Fíjense que nunca se hace cero, va cambiando su dirección, ahora se va a repetir el movimiento. Fíjense cómo va cambiando su dirección, se achica un poquito, en la altura máxima no es cero, y acá se vuelve a aumentar, ¿sí? Pero cambiando la dirección, siempre, es decir, manteniendo siempre su dirección tangente a la trayectoria. ¿Sí? Y acá abajo están los valores, a medida que se va moviendo, nos dan los valores de la posición respecto del sistema de referencia elegido, que serían en la posición del lanzamiento. Fíjense que nos da las coordenadas X e Y para el movimiento, y las componentes X e Y aparecen, ahora está en 0, pero en el momento del lanzamiento, fíjense, y miren la componente X, siempre tiene el mismo valor, 3,79 metros por segundo. Y ahora miremos qué pasa con la componente Y. Antes del lanzamiento es 0, ¿no? Ahí tiene la pelota en la mano. Fíjense que cuando la lanza, tiene una velocidad positiva, en algún momento, ahí está disminuyendo, 0, y ahora toma valores negativos, ¿no? Según el sistema de referencia. Luego de pasar por la altura máxima, la componente Y empieza a aumentar, pero con sentido negativo. ¿Sí? Esto está, digamos... Entonces, ¿la velocidad en X se mantendría siempre constante? Claro, sí, sí. Porque la aceleración que está afectando este movimiento es la aceleración de la gravedad. Y en este sistema de referencia que estamos tomando, que sería más X, más Y, ¿sí? Fíjate, pongo el sistema de referencia acá sobre la aceleración gravitatoria, más X, más Y. ¿Cuánto vale la componente X de la aceleración para este movimiento? ¿Cero? No vale Cero, nada porque es no solo hay. gravitatoria. Exactamente, no hay, esta aceleración gravitatoria no tiene componente X. En este sistema de referencia, ¿no? O sea, por eso lo primero que tenemos que definir es un sistema de referencia. Entonces, en este sistema de referencia, esta aceleración no afecta a la componente X de velocidad, por eso siempre tiene el mismo valor. Siempre tiene el mismo valor. Nunca se hace cero, ni siquiera cuando la pelota pasa por la altura máxima. ¿Eso queda claro? Es importante, ¿no? Porque típica pregunta de final, ya que nos vamos preparando para... En un tiro parabólico, la velocidad en la altura máxima es 0. Eso es re falso. ¿Sí? Profe, y para este caso, ¿qué tendríamos? ¿Una aceleración inicial o una velocidad inicial o por qué se produce el movimiento este? Claro, una velocidad inicial. O sea, yo de alguna manera, ya lo vamos a ver en lo que sigue, ¿no? Yo le doy un impulso a la pelota. Le imprimo un impulso para que la pelota adquiera este movimiento. Ese impulso se traduce en esta velocidad inicial, ¿no? O sea, la velocidad inicial es así. Yo empiezo a estudiar el movimiento a partir de que el jugador suelta la pelota. A partir de ahí activo el cronómetro. Por eso acá está en 0, porque todavía la tiene en la mano. En el momento que la lanza, ahí empiezo a medir. ¿Sí? Ya más adelante vamos a estudiar eso, cómo es ese impulso que le doy para que el objeto se mueva, ¿no? Adquiera velocidad. Por ahora nos interesa en el momento en que la suelta, con una velocidad, esta velocidad inicial, que tiene componente X y componente Y referidas al ángulo del lanzamiento, ¿no? ¿Cómo se calculan estas componentes? Con el ángulo del lanzamiento. La componente X se mantiene constante, mientras que la componente Y disminuye
¿sí? Hasta que se hace 0 y luego aumenta negativamente, porque ahora la componente y es hacia abajo, después de que pasa por la altura máxima. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, después vimos algunos problemas, por ejemplo, de encuentro. La condición para que dos objetos se encuentren es que tengan la misma posición al mismo tiempo. Bueno, acá yo puse en esquemita, resolvimos este ejemplo. Acá también, cuando uno hace un problema de encuentro, tiene que referir el movimiento de los cuerpos a un mismo sistema de referencia, ¿sí? No puede elegir un sistema de referencia para el policía en la moto y otro para el auto, no. O sea, uno establece un sistema de referencia, que por ejemplo puede ser este, porque no sé si se acuerdan que en este problema se activaba el cronómetro en el momento que pasaban por el cruce, ¿sí? Entonces acá tendríamos más y y más x, y referido a ese sistema de referencia, armamos las ecuaciones de movimiento, en este caso para la moto, y las ecuaciones de movimiento para el auto, y luego lo que hacemos es generar la ecuación o plantear la condición de encuentro, que es igualando las ecuaciones de posición. Como tienen que estar en la misma posición, yo igualo las ecuaciones de posición, y de ahí, bueno, vamos sacando información, los datos y todo eso. Ahora después vamos a resolver algún problemita más de la guía. Bien, y por último, movimiento relativo, eso les había quedado para que lo vieran ustedes, o sea, ¿qué significa esto de movimiento relativo? Que voy a estar estudiando el movimiento de un objeto, ¿sí? Que lo voy a llamar P, viéndolo desde dos sistemas, un sistema de referencia que está fijo, y un sistema de referencia móvil, ¿sí? Que se mueve respecto del sistema fijo con una determinada velocidad. Ahí en la clase de movimiento relativo empezaba con un ejemplo que nos es bastante familiar, ¿no? De cuando uno quiere cruzar el río. Si yo voy nadando, cruzando el río perpendicularmente a la corriente, lo más probable, ¿no? Es que no llegue justo a un punto que está enfrente del lugar, de la posición en donde yo comienzo a nadar, sino que vemos que la corriente nos arrastra y terminamos en un punto, ¿sí? Desplazado de la posición inicial. ¿Eso por qué? Y porque a la velocidad con la que nosotros nadamos se suma la velocidad de este sistema, que sería el río, ¿sí? Y que genera entonces un desplazamiento lateral. Entonces acá dedujimos, digamos, las funciones posición, velocidad y aceleración relativas, ¿no? De la partícula relativa al sistema fijo, es la posición de la partícula respecto del sistema móvil, más la posición relativa entre ambos sistemas de referencia. Derivando esta primera, obtenemos la de velocidad de la partícula respecto al sistema fijo, que en el ejemplo que di sería la orilla, ¿no? La orilla del río, es la velocidad de la persona que nada respecto del río, más la velocidad que tiene el río respecto de la orilla, ¿sí? Para verlo en ese ejemplo. Y derivando la de velocidad tenemos la relación de aceleración, que nos dice lo mismo, ¿no? Que la aceleración de esa persona, de esa partícula, el objeto, respecto del sistema fijo, es la aceleración de la partícula respecto del sistema móvil, más la aceleración que hay entre ambos sistemas de referencia. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá vamos a ver un ejemplo particular. Supongamos que estamos sobre un carro que se mueve con velocidad constante, o sea, este carro se mueve en esta dirección y sentido con una velocidad constante. Y la persona que va sobre el carro, nosotros, lanzamos verticalmente hacia arriba una pelota. ¿La vamos a agarrar o no? ¿Lograremos atraparla? Como dice la pregunta. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar acá? Si tiene mucha velocidad nos desplazaríamos mucho y no estaríamos en la misma posición en que la tiramos, ¿o no? A la pelota. A ver, La pelota sale con pongamos un una poquito velocidad más de inicial, detalle. Pongamos un poquito más de detalle. Acá
tenemos, ¿cuál sería el sistema de referencia fijo? Acá. ¿Cuál sería el sistema de referencia fijo? ¿Dónde estaría ese sistema S? ¿Cuál sería el sistema fijo? En el Por piso. afuera del- El piso, ¿no? Claro. O sea, una persona que esté acá, ¿sí? Bueno. Una persona que está acá parada fuera del carro, este sería el sistema S, fijo, ¿sí? Por lo tanto, esta velocidad, el sistema móvil sería el carro. Esta sería la velocidad del carro respecto del sistema fijo. O sea, ahora el sistema S', este sería el carro. ¿Sí? El sistema S sería, no sé, la tierra. O sea, el suelo acá, ¿no? La vereda. Y la partícula, P, sería la pelota. Quiere decir que esta velocidad sería la velocidad de la pelota, pero respecto del carro. Porque la persona que lanza la pelota está parada en el carro, no en tierra. O sea que esta velocidad sería la velocidad respecto del sistema que se mueve. Acuérdense que carro, que sería C, es el sistema móvil, ¿sí? Esto sería, bueno, le pongo S y esto sería P. Entonces esto sería la velocidad de la pelota respecto del carro. Profe, ¿cómo sería la velocidad de la pelota respecto del sistema fijo? Ah, ahí está. Ahí está la clave. Por eso acá les completé los subíndices. Entonces, esta velocidad de la pelota respecto del carro, ¿sí? Es la velocidad con la que la persona lanza, pero desde el carro. ¿Qué ve esta persona que está afuera? Que es justo la pregunta que me hicieron recién. O sea que la velocidad de la pelota respecto del sistema fijo va a ser igual a la velocidad que tiene la pelota respecto del carro, ahí me aparece una raya, más la velocidad que tiene el carro respecto del sistema fijo. Entonces, ¿qué va a pasar con la pelota en el momento que se lanza? Su velocidad respecto del sistema fijo es la velocidad con la que la lanza esta persona, pero se le suma la velocidad del carro. ¿Y cómo es la velocidad del carro? Constante. Constante y horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Respecto de esta persona, que es el S', ¿no? Sería el carro, esta persona está haciendo ¿qué tipo de movimiento? ¿Cómo se llama cuando la lanza así? ¿Qué tipo de movimiento está haciendo? Tiro libre, rectilíneo, vertical. Claro, un tiro vertical, exactamente. O sea que esta persona lo que hace es lanzarla verticalmente hacia arriba. Entonces aparece la aceleración de la gravedad, que va a afectar solo a la velocidad en la vertical, ¿no? En la componente vertical. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad horizontal de la pelota? Va a seguir moviéndose, tiene un valor. Claro, va a ser justamente la del carro, porque en el momento de lanzarla, la persona que la lanza está sobre el carro que se está moviendo. O sea que la componente X de la pelota va a ser la del carro y no se va a ver afectada por esta aceleración. Por lo tanto, si la velocidad del carro es constante, la persona que va en el carro, en X, va avanzando lo mismo que avanza la pelota en X. Por lo tanto, la agarra justo en la mano. Porque en X avanzan al mismo ritmo la pelota y el carro. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Todos ahí? ¿Qué pasa si el carro acelera? O sea, en el momento que la lanza, esta velocidad empieza a aumentar, acelera con una aceleración hacia allá. ¿Qué pasaría con la pelota? ¿Dónde caería? Le cae atrás. Le cae atrás, exactamente, porque en el tiempo que la pelota está en el aire, la velocidad componente X de la pelota va a ser la que tenía el carro en el momento del lanzamiento, y la va a mantener constante, pero el carro va a aumentar su velocidad, por lo tanto va a caer atrás.
Y si el carro frena, o sea, luego del lanzamiento el carro disminuye la velocidad, o sea, tiene una aceleración así, el carro, ¿qué va a pasar? Le va a caer por delante. Va a caer delante, exactamente, porque la pelota va a tener componente X de velocidad, la misma que el carro en el instante del lanzamiento, y esa la va a mantener constante, la pelota. Pero el carro va a frenar, por lo tanto la pelota va a caer delante, no en la mano, sino delante. ¿Se entiende? Bueno, acá vamos a ver unas simulaciones. Fíjense, acá, importante, esto es las animaciones Modelus, si quieren verlo, tiene un montón de cosas muy interesantes de física, de química. Entonces acá, fíjense, primero que nada, el punto de vista, o sea, el sistema de referencia está en el piso, ¿no? O sea, el sistema fijo. Entonces acá se ve la trayectoria que ve el observador que está afuera del carro, en el sistema fijo. ¿Qué trayectoria ve? Y una trayectoria parabólica, ¿no? Acá lo que hace esta simulación es cambiarle la velocidad al carro, pero siempre la mantiene constante, la condición de velocidad constante. Entonces, ya sea que tenga una velocidad grande o una velocidad chiquita, siempre la agarra en la mano, siempre la puede atrapar, ¿sí? Porque en X la pelota y el carro se mueven siempre con la misma velocidad. Y el observador que está fuera, que podría estar acá al lado del arbolito, está fijo, lo que ve es una trayectoria parabólica. Ahora, si ponemos el sistema de referencia en el carro, o sea, con esta persona que va en el carro, ¿qué trayectoria ve esta persona cuando lanza la pelota hacia arriba? ¿Qué les parece? Un tiro vertical. Claro, una trayectoria recta, porque se va moviendo junto con la pelota, y es lo que vamos a ver en este caso, fíjense. Ahora nos estamos moviendo con el carro. Miren la trayectoria que ve, independientemente de la velocidad. Se aumenta un poquito la velocidad, o se disminuye, pero siempre es constante, ¿no? Entonces, esta persona, el observador que está en el sistema móvil, ve una trayectoria recta. ¿Sí? Porque en X se va moviendo junto con la pelota. ¿Se ve ahí cómo cambiamos el sistema de referencia? Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Bueno, y el último caso es cuando es acelerado, ¿no? Ahora volvemos al sistema de referencia fijo. O sea, ahora estamos mirándolo al lado del arbolito. Estamos acá fijo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos una aceleración. Entonces, si la aceleración está en el sentido de la velocidad, quiere decir que el carro aumenta su velocidad luego del lanzamiento, por lo tanto la pelota va a caer detrás de la persona, ¿no? Porque la pelota va a mantener la componente X de velocidad que tenía en el instante del lanzamiento, pero el carro, como está acelerado, aumenta su velocidad y por lo tanto va a caer detrás. ¿Sí? Esto un poquito lo tenían en el videíto de la clase de sistema de referencia, pero bueno, pasamos ahí, creo que hasta ahí llegamos. Bien.